Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar un vídeo más y este va a ser diferente a los que estamos acostumbrados a hacer. Vamos a estar hablando de BlackRock, ¿no? BlackRock al fin y al cabo es la administradora de fondos, la institución más grande de fondos del mundo. Prácticamente empezó su actividad en el 2008. ¿Y por qué quiero hablar de BlackRock? BlackRock al fin y al cabo estamos escuchando mucho acerca de ella por el tema del Bitcoin, porque pueden aprobar un ETF y si se aprueba el ETF, pues a priori es una muy buena noticia para el mercado cripto con respecto a la adopción masiva, porque al fin y al cabo si el fondo de inversión más grande, el que tiene más poder, como es BlackRock, puede lanzar un ETF al mercado, imaginar todos los activos que tiene bajo gestión que fueran destinados una parte de ello al Bitcoin, ¿no? Eso automáticamente haría que el precio del Bitcoin se disparara. Pero ¿qué pasa? Lo que siempre digo, que cuando salen este tipo de noticias, al final las noticias de este estilo, que son tremendamente importantes para el mercado cripto, estas noticias, el precio se mueve mucho antes de que todo empiece, de que salgan las noticias, mucho antes. No funciona como la gente piensa que sale la noticia y ahora como sale una noticia ahora debería empezar a subir, ¿no? Y es más, siempre digo lo mismo. Cuando veáis buenas noticias acerca del Bitcoin, echaros las manos a la cabeza y pensar, ojo, que puede ser malo. Y cuando empecéis a ver noticias muy malas acerca del Bitcoin, no se va a aprobar el ETF, China prohíbe las criptomonedas, que si tal, que si no sé qué, son momentos buenos para comprar. ¿Por qué quiero hablar de BlackRock? Hoy no es un vídeo dedicado tanto a las criptomonedas, sino dedicado un poco al mundo en general. ¿Y por qué quiero hacer esto? Para que os hagáis una idea, y esto no son teorías conspiranoicas, ni esto no es una... No, me he levantado y voy a decir, voy a hablar de esta teoría de la conspiración que hay acerca de BlackRock. BlackRock, aparte de lo que os he dicho que es la administradora de fondos más grandes del mundo, controla el 40% de todos los activos invertibles a nivel global. ¿Qué quiere decir eso? El 40%. Estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de la industria energética, estamos hablando de la industria del transporte, estamos hablando de la industria de las armas, estamos hablando de la industria financiera, la industria de la salud. ¿Qué ocurre? Que cuando tú, como administradora de fondos, en este caso, y como poseedor y el que controla, no es lo mismo, es que es el que controla el 40% de los activos invertibles en el mundo, tiene tantísimo poder, porque cuando yo siempre digo al fin y al cabo que estamos movidos por élite, y la élite son 4 personas, aquí meto a BlackRock, meto a otro fondo de inversión más, meto a Bill Gates, meto a George Soros, y en total habrá unas 10 personas, no sé cuántas serán exactamente, pero habrá unas 10 personas que son las que dicen para dónde se va a ir el mundo, ¿no? Y los veis, cuando sale una pandemia sale Bill Gates, cuando algo del cambio climático sale otro, cuando es un tema de fondos de inversión, tal, sale el BlackRock. ¿Por qué hablo de esto? Cuando una administradora de fondos como es BlackRock, que tiene el 40% de todos los activos, él controla todo esto, y está metido en tantos sectores como lo que os acabo de decir, de la comida, de la energía, de la salud, todo eso, ¿qué necesita para que la economía siga rodando? Necesita demanda. ¿Y cómo creas una demanda? Si tú estás metido en una industria como es las armas, ¿qué necesitas cuando tienes 90 billones de activos dedicados a las armas? Porque son 90 billones, y esto no lo digo yo, esto no es una teoría conspiranoica, esto lo podéis mirar y son datos públicos. Tiene un activo bajo gestión en activos en el sector de las armas 90 billones de dólares. Esos activos, obviamente, si en el sector de las armas tiene que haber guerra, ¿sí o no? Entonces, cuando tú controlas los medios de comunicación, cuando tú controlas el sector de la salud, como ha pasado, si tú estás metido en el sector de la salud, ¿qué necesitas para que esto siga rodando? Necesitas demanda. ¿Y cómo creas la pandemia? ¿Y cómo creas que esa demanda sea mayor aún? Creando conflicto y creando miedo en la gente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando la gente se piensa que estamos siendo manejados como títeres, ¿no? Como es como si alguien nos estuviera diciendo esto va a pasar aquí y tal. Esto no es broma, chicos. Esto no es una cuestión de... Porque esa es la puñetera realidad. Vimos. Estamos siendo literalmente manejados por ciertas personas que dicen en cada momento en función de los intereses que hay para estas personas. Y eso es algo que tiene, como es en el caso de BlackRock, que tanto los sectores. Si tú, como ha pasado con el COVID, dominas el sector de la salud,
y estás metido en muchísimo dinero y esas farmacéuticas van a sacar una vacuna, a ti lo que te interesa es que se vacune toda la población. Metido en eso, tienes tantos activos, tantos millones y billones y billones y billones de activos en este sector en concreto, que necesitas que la gente lo consuma. ¿Cómo consumes eso? Creando miedo. El tema de los medios de comunicación sacando muertos en los cementerios, de que no había gente. Todo este tipo de cosas está todo controlado y está todo preparado. Y el que crea que no es así, tiene que investigar un poquito. Porque funciona así BlackRock, funciona así otros fondos de inversión y funcionan como funcionan Bill Gates y todo que hay esas 10, ¿no? Y a lo mejor alguno me llamará loco por decir esto, pero es que no lo digo yo, es que si investigas un poco te das cuenta. Entonces, de cara a lo que comentaba de BlackRock, BlackRock se quiere meter en... Ha pasado de decir en el 2000, me hace muchísima gracia, que el Bitcoin no valía para nada, que era una... no creaba seguridad, que no era intrínseco, que en qué estaba, dónde estaba la paridad, cuál era el tipo de cosas que decían hace 3-4 años. Ahora BlackRock, bueno, el CEO de BlackRock, no el dueño, que la gente recomendaría tener en sus activos el 80% de Bitcoin. Cuenta dónde van por dónde van los tiros, han pasado de decir... Y ahora que después de que nos hemos comido 2 años bajistas en el Bitcoin, que hemos visto una tan grande, ahora resulta que el CEO de BlackRock, un tío que controla el 40% de los activos en el mundo, te dice que es que deberías tener el 80% de tu capital en Bitcoin. Hay muchas cosas que no nos enteramos, chicos, y hay muchas cosas en las que pensamos que sabemos, y hay tantas cosas que no tenemos ni pajolera idea, que no sabemos por dónde van los tiros, que digo que no os fiéis de las noticias porque al fin y al cabo nos van a contar lo que ellos quieran contar y lo que les interese a ellos, porque es lo son ellos. Interesa. ¿Por qué a ellos les interesa, por qué a BlackRock le interesa que el Bitcoin caiga? Porque si solo hay 21 millones y ellos tienen que luego venderlos y mejor con un 10% los bitcoins que hay en el mundo, ¿tú eso cómo lo puedes vender? Tirando el precio para abajo, comprando estos bitcoins más abajo, la gente que está vendiendo en pánico, tú los compras y luego emites contratos por diferencia y con un contrato haces así, empiezas a emitir varios a muchísimos clientes en los bancos, en diferentes... Pasa esto. Y BlackRock, como tiene tanto poder también en el financiero, porque es enorme a nivel en el mundo financiero, quiere estar en un negocio que para ellos va a ser lucrativo. Y os lo digo totalmente, yo llevo en el mundo de las criptomonedas y como tecnología, y si uno piensa el por qué está el Bitcoin, es una idea, no la palabra, es espectacular y tiene todo el sentido del mundo. O sea, si nosotros pensamos en el Bitcoin cuando hablamos de... es una tontería realmente de lo que puede llegar a valer el Bitcoin si pensamos a nivel fundamental lo que tiene por detrás, que puede ser la moneda global dentro de X años. Si esto ocurre y que se aprueban ETFs y tal, no sé qué, no sé cuántos, el Bitcoin no valdría 100, puede llegar a valer 15 millones de euros, 20 millones de euros, una barbaridad, y que eso se divida en fracciones y que se pueden emitir ciertas cosas, ¿no? Es la realidad, que no sabemos dónde va a estar el Bitcoin, no sabemos por qué ha nacido el Bitcoin, la gente se piensa que, bueno, que es que nació, que las criptomonedas nacieron para el tema de la descentralización, todo eso era muy bonito hace unos años, chicos, pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Que ya Binance y todos los exchanges te piden el KYC, ya quieren saber de dónde estás, tienes que declarar tus criptomonedas en Hacienda, lo quieren saber todo. Entonces, cuando las criptomonedas han nacido con un objetivo, con una finalidad, resulta que ya no está esa finalidad y ese objetivo, te da que pensar, digo, ¿por qué ha nacido todo esto, no? Ya os daré mi opinión de por qué es por dónde van los tiros, por qué creo que las criptomonedas han nacido. También os daré mi opinión de quién creo que la ha creado. Ya no es un tema de Satoshi o no. Puedo estar equivocadísimo, por supuesto, pero es una opinión que yo tengo. Por lo que estoy viendo los últimos años acerca de las criptomonedas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que China ha prohibido las criptomonedas. No, es que Ripple, el otro día ganó el juicio de la SEC. ¿Qué pasó con Ripple? El Bitcoin en 31.000 cuando sale la noticia. Ripple pegó una subida para arriba. ¿Dónde está Ripple ahora mismo? Ripple ha bajado, después de esa subida ha bajado y el Bitcoin está en 25.000. Por eso digo que las noticias que vemos
no van acorde con lo que realmente está pasando por detrás, que nosotros no lo controlamos, repito, nosotros no tenemos ni pajolera idea de lo que está pasando. Lo único que podemos ver nosotros en los gráficos, intentar identificar patrones, y es la única manera que podemos ver lo que pueda pasar, ¿no? Cuando escuchamos eso, ¿no? No es que, cuando dicen los gobiernos, no es que las criptomonedas no valen para nada y tal, y quieren tirarlo para atrás. ¿Por qué, si es así, por qué los gobiernos no han prohibido las criptomonedas? ¿Por qué no lo han hecho? Con lo fácil que es hacer un decreto y no permitir que los bancos puedan mandar dinero de sus clientes a exchanges o a brokers de criptomonedas. Era muy fácil. Para todos los gobiernos era tremendamente sencillo prohibir las criptomonedas. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué noticias de China prohíben las criptomonedas? Resulta que los chinos tienen más criptos que todo Dios junto. ¿Por qué pasan estas cosas? Entonces, quería hacer este vídeo porque muchas veces no nos damos cuenta y no tenemos ni idea de lo que ocurre en el mundo. Están las cosas que nosotros sabemos, están las cosas que sabemos que no sabemos. Y cuando digo las cosas que sabemos que no sabemos, por ejemplo, yo sé que hay mucho arte y hay muchos cuadros que son preciosos, pero no tengo ni pajolera idea por qué son preciosos o por qué son valorados, ¿no? Y luego están las cosas que no sabemos que no sabemos. O sea, que ya son cosas como pues, pasa este tío porque ha nacido el Bitcoin, y ciertas cosas que no tenemos ni pajolera idea de por qué estamos aquí, de qué es lo que hacemos, por qué hemos venido a este planeta. No tenemos ni pajolera idea, ¿no? Por eso os decía y que era un vídeo diferente. Yo digo que os replanteéis muchas cosas, ¿no? Preguntaros el porqué de las cosas. No es cuestión de ser conspiranoico, no es cuestión de intentar ver cosas donde no las hay, es intentar entender el porqué de las cosas. Si uno investiga y empieza a indagar un poquito y ve qué es BlackRock y dónde invierte y por qué controla el 40% de los activos y por qué está metido en el sector de las armas, para que haya un sector de armas tan grande necesita haber guerras. ¿Quién compra las armas si no hay guerras, si no hay problemas en el mundo? Tiene que haber algo, y todo esto está, pues eso, política, medios de comunicación y el dinero. Y el dinero va retroalimentando absolutamente todo con esto. ¿Y cómo retroalimentas toda esta? Con más demanda. ¿Y cómo retroalimentas la demanda? Con más pánico. ¿Y cómo alimentas el pánico? Con los medios de comunicación. O sea, esto es una pescadilla, se va mordiendo la cola, y que al final lo que hacen es aumentar la demanda global, y es lo que pasa, ¿no? Por eso os quería dejar con este vídeo, que reflexionéis, que penséis lo que queráis. No quería meter mucho del tema del trading, porque como vamos a hacer directo esta tarde a las 6 y me voy a adentrar ya más en el tema del trading esta tarde, quería comentaros esto. Ya me ponéis ahí en el YouTube qué opináis. Y nada, nos vemos esta tarde en el directo. Saludos a todos.